no se tiene que hacer, porque todos tenemos defectos. Si fuéramos todos iguales sería re feo. O sea, podemos ser diferentes físicamente, pero de adentro somos iguales. Bueno, una anécdota que yo vivencié, en este caso no estaba desempeñándome como docente, sino solamente hacía un refuerzo escolar en la institución educativa donde mi mamá trabaja, ya que ella es docente. Entonces llega una niña de 8 años llamada Juana. eh, Ella comentaba y la mamita nos comentaba que tenía problemas para leer, que tenía problemas para escribir, que confundía la D con la B. Bueno, la comprensión de las palabras, se le dificultaba muchísimo todo el tipo de temas en el lenguaje. Entonces ella pedía ayuda porque le estaba yendo muy mal en el colegio, era la segunda vez que hacía preescolar y tristemente para la mamita le había tocado con la misma docente. Entonces ella decía que le colaboráramos con este tipo de refuerzo para la niña. Al ir trabajando con Juana nos dábamos cuenta que no solamente tenía dislexia, sino que también tenía un déficit de atención un poquito alto, en el que tocaba hacerle ciertas pausas activas entre las actividades académicas para que ella centrara toda su atención cuando estuviera pues desarrollándolas. Además de esto, Juana tenía un problema de vista, entonces gracias a ese problema de vista, pues ella de no poder ver, pues no podía hacer las actividades, no entendía. eh, la docente pues no sabía nada de esto, ya que su labor en el salón era solamente decirle que era una niña burra, una niña que no era inteligente, que no podía hacer las cosas. Entonces Juana ya no, en el salón ya no tenía como esa iniciativa por decirle, profe, pero es que no entiendo. A pesar de que una niña muy pequeña, ella llegaba y nos decía, no, es que hoy la profe me dijo burra y me sacó del salón y no me dejó hacer más la actividad porque no pude leer una línea. O no, es que no pude sumar estos dos números, entonces es que los confundí. Entonces la profe me dijo que yo no podía hacer nada. Entonces la profesora hacía cierta exclusión con Juana, a nivel académico, donde los niños decían que por culpa de Juana se retrasaba todo, pues todo el conocimiento que tenían que adquirir. Eh, Además de esto, la profesora usaba esta excusa de si Juana no termina la lectura, ninguno sale a descanso. Entonces este tipo de cosas ponían en contra a todos los niños, hacia Juana, y Juana pues además de no tener la capacidad cognitiva para resolver las actividades gracias a su problema de aprendizaje, se sentía excluida. Y además de esto, su desarrollo psicosocial estaba muy abajo, ya que no tenía amigos. Era muy difícil que ella contara sus cosas, y pues es una niña pequeña que tiene que tener pues relaciones sociales de juego, y esto no se presentaba en ella gracias a ese tipo de trato que le daba la docente. Lo que entramos a hacer fue hacerle lecturas con pictogramas, donde ella fortaleciera la lectura poco a poco, palabra por palabra, se pudiera concentrar. La mamita la llevó al optómetra, donde le formularon unas gafas y nos dimos cuenta que la niña no veía bien para nada. Las actividades de pausas activas en ciertos lapsos de tiempo le ayudaron bastante a concentrarse, y poco a poco Juana fue evolucionando. No estoy diciendo que fue un proceso súper rápido porque sería mentira, pero sí con ayuda de la mamita se fue fortaleciendo poco a poco y en Juana se vieron los cambios. Eh, la mamita fue a hablar con la profesora y le dijo que lo que la niña tenía era dislexia. La profesora le dice, no, yo no sabía que ella tenía dislexia, y yo no le hacía exclusión a la niña del salón. La mamita le dice, sí, tú le hacías exclusión porque tú me le decías burra, me le decías que no era inteligente, que no era capaz de hacer las cosas. Entonces Juana se sentía muy excluida. A partir de esa conversación que tuvieron la mamá y la profesora cambió su metodología en el salón, en donde, ya dándose cuenta que Juana tenía este problema de aprendizaje, inició actividades un poco más didácticas donde Juana pudiera desempeñarse quizá un poco más lento que los demás estudiantes, pero pudo evolucionar y pudo pasar a primer grado, que era lo que la mamita tanto buscaba.
Entonces, esta es una anécdota de un problema de aprendizaje o de dislexia. Se nota claramente la exclusión por parte de la profesora, y si hay exclusión por parte de la profesora, hay exclusión por parte del grupo de estudiantes, porque pues el profesor es el ejemplo. Entonces, este fue un caso que yo vivencié desde afuera, algo externo, pero pues para mí quedó muy claro que un niño puede verse afectado desde diferentes puntos y hay que saber tratar este tipo de casos. Que le dice, mira, vos sos diferente, vos sos fea, vos sos tal. Y le dice que lo trata como diferente, como que no es como él. Que piensa que otro por su color de piel o cómo habla es más inferior. Y no, eso no es así. A veces puede ser por las razas, a veces puede ser porque una persona tiene o no tiene algo, material o físico. Cuando alguien te discrimina es cuando alguien te echa para atrás, te ignora o no cuenta contigo. Hay una compañera que es amiga mía que la discrimina porque es rellenita. No, entonces siempre le están poniendo apodos que a ella no le gustan. La escuela que yo iba, que no era en este país, era en Argentina, muchos de los niños eran todos muy creídos y se pensaban que si no eran todos iguales a ellos, no podían ser personas. En la escuela hay muchos niños que son morochos o bajos, y por la estatura o por el color ya uno empieza a discriminar a la persona y ya no es uno, empiezan varios, porque escuchan a una persona y la... Entender que todos somos iguales, que a pesar de que uno sea más alto que el otro, o el tono de la tez sea diferente, o la capacidad cognitiva sea un poco más avanzada, o que tenga una discapacidad física, absolutamente todos somos iguales. Entonces sería ir al patio de clases, darles a cada uno una tiza, que se hagan en parejas y que dibujen la silueta de su compañero. Al terminar la sesión, pues todos van a ver que todas las siluetas son absolutamente iguales, y hacer cierto feedback con los niños para que entiendan y pregunten sobre la discriminación, por qué se hace, cómo la podemos abatir. En este caso de situaciones se fortalece bastante viendo que el niño se da cuenta de que tenemos los mismos brazos, tenemos las mismas piernas. Esa sería la primera actividad. La segunda actividad sería realizar una cierta simulación con los niños de que tienen una discapacidad física. Entonces, juntarle los dos pies con cinta o ponerle un bracito acá y amarrárselo para que los niños sientan y vivencien cómo es la situación de una persona con discapacidad, de un niño que no tiene todas sus facultades físicas, y puedan entender y puedan tener esa reflexión interna de que si yo tengo un compañero con discapacidad física lo tengo que ayudar, porque ya sentí que es no tener la movilidad completa de todo mi cuerpo. Esa sería otra forma de hacer como una reflexión interna para los niños. Ya para el grado más alto, de 10º y 11, es algo más, un poquito más elaborado, que sería crear unas manillas de inclusión, donde cada grupo diseñe la manilla que ellos quieran con un párrafo que sea el manual de instrucciones para la manilla. Entonces yo sé que si me pongo la manilla tengo ciertos deberes que tengo que cumplir porque es la manilla de inclusión. Entonces si tengo la manilla tengo que ayudar a los discapacitados. Si tengo la manilla no puedo hablar mal de las personas. Si tengo la manilla tengo que ser amigo. Si tengo la manilla tengo la capacidad y soy una persona que incluye a toda mi sociedad y no hace exclusión y no hace discriminación y no tiene desde pensamientos malos hasta acciones malas con todos sus compañeros. Estas 3 actividades son más reflexivas, tienen algo en práctica, pero son algo para llevar al interior de cada niño. Está demostrado, pues ya lo vivencié en la institución educativa donde hice unas ciertas prácticas, que los niños al sentir, como al vivenciar ese tipo de cosas, como lo de simular que no tienen un brazo o simular que no tienen una pierna, les causa cierta sensación, cierto sentimiento que les hace pensar: hey, mi compañero no tiene un brazo, yo ya sentí lo que es solamente trabajar con un bracito, lo voy a ayudar porque yo sé qué es eso.
Entonces es causar cierto pensamiento reflexivo y cierta conciencia en ellos para que la discriminación cada vez sea menos, porque todos somos iguales y tengamos o no tengamos las mismas capacidades físicas, cognitivas, etcétera, tenemos el mismo futuro por el cual podemos ir todos, pero desde diferentes caminos. Gracias.